Escuchen los 620711 predicado el miércoles 11 de julio de 1962 en la iglesia Open Bible Standard en Spokane, Washington, 1 hora y 35 minutos, una gracias, hermano Borders. Buenas noches, amigos. Pueden tomar asiento. Es un placer estar de vuelta esta noche en Spokane, Washington, donde hemos disfrutado de una maravillosa comunión en torno a la palabra de Dios en el pasado. Acabo de conocer a su pastor. Me contaba que este era el mismo edificio en el que estábamos hace unos 15 años, cuando pasamos por aquí. Y sin duda ha cambiado, y para mejor. Y estamos agradecidos por ello. Les traemos saludos de otras partes del mundo, de peregrinos que, como ustedes, están de paso, esperando la venida del Señor. Creemos que ese día se acerca. No sé cuánto tardará. Y si Él no está aquí hoy, lo estaré esperando mañana, si es que estoy vivo, simplemente esperando y esperando ese momento. Lo hemos estado haciendo a lo largo de los años. Si algún día nuestra vigilia terminará, pues somos como Abraham en la antigüedad. Buscamos una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y, por lo tanto, profesamos que no somos del mundo. Nos convertimos en peregrinos. Buscamos esa ciudad. Todos nuestros derechos de este mundo, las cosas que una vez apreciamos y consideramos tan grandes, como los tesoros de la vida, el dinero y la popularidad, y todo lo que el incrédulo busca, luego los dejamos de lado cuando encontramos a Cristo, y Él se convierte en nuestro principal apoyo. Cristo, el Hijo de Dios. Me alegra estar con esta iglesia, en esta iglesia esta noche. Me gusta ese letrero. Abre la Biblia. Eso significa tómalo todo. Así es como debemos tomarlo, todo. Creo que la palabra de Dios es el estándar con el que Dios juzgará al mundo, por medio de la palabra. Salmo 96, 13, delante de Jehová. Porque viene a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia, y a los pueblos con su verdad. Hebreos 11, 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Soy de origen católico, como todos saben. De niño, mis padres se casaron fuera de la iglesia. Recibí ese llamado desde pequeño. Supongo que han leído los libros. Sabía que existía un Dios. Lo conocí. Él me habló. Y aunque mi gente, pensaban que tal vez solo estaba nervioso, que algo andaba mal, que estaba molesto. Pero yo sabía que había una persona con la que, hablaría con él, y él me hablaría, y me diría que no bebiera, no fumara, ni contaminara mi cuerpo. Había una obra que hacer. Y quise averiguar qué era eso cuando cumplí unos 18, 20 años, y fui a la iglesia. Me dijeron que Dios iba a juzgar al mundo por una iglesia. Bueno, entonces si es así, entonces hay unas 900 organizaciones diferentes. Entonces, ¿por cuál lo juzgará? Entonces, pensé que si lo juzga por la iglesia católica, la luterana ciertamente está fuera. Si lo juzga por la luterana, la bautista está fuera. Si lo juzga por la metodista, entonces la bautista también está fuera. Simplemente me preguntaba de qué se trataba. Así que finalmente descubrí que Él juzgará al mundo por su palabra. Eso fue lo que le dio al hombre en el principio. Fortalecer al hombre del pecado fue darle la palabra. Y solo descreer en una parte de ella es la separación eterna de Dios. Eso es lo que sucedió cuando Eva, simplemente nunca la descreyó. Solo razonó con algo contrario a ella. Entonces, no tienes que descreerla. Simplemente razona con ella. Y recuerda que cualquier cosa que vaya en contra de la palabra es el enemigo. No le hagas caso. Tiene que ser la palabra. Hoy vemos que nuestros lugares, iglesias, organizaciones, etc., comienzan a debilitarse de nuevo, después de este gran avivamiento que acabamos de arrasar. Descubrimos que allí se añade algo aquí, o se rompe un poco aquí, o algo por allá. Eso simplemente no puede funcionar. Nunca funcionará. Dios no permitió que funcionara al principio. Y recuerden, cada persona enferma sentada aquí esta noche, saben la razón por la que están aquí. La razón por la que están enfermos es porque alguien malinterpretó una pequeña parte de la palabra de Dios, solo una palabra. Eso es lo que los enfermó. Eso es lo que causó cada cementerio aquí. Eso es lo que causó toda la vejez. Eso es lo que causó la muerte de todos los bebés prematuros. Eso es lo que causó todas las muertes. Alguien que malcreyó la palabra, aunque sea un poquito. Y si causó todo este dolor, ciertamente no volveremos a creerlo solo un poquito. Tenemos que aceptarlo todo, hasta el último detalle. Así lo escribió Dios. Así lo creo.
6 Ahora bien, puede que no tenga suficiente fe para que todo funcione, pero ciertamente no me interpondré en el camino de alguien que sí la tiene. A menudo he dicho que desearía tener una fe como la de Enoch. Di un pequeño paseo una tarde y volví a casa con Dios, sin siquiera morir. Me gustaría tener esa clase de fe. Pero si no la tengo, ciertamente estoy orando por ella, para que la tenga. Creo que la iglesia está llegando a ese punto. La iglesia elegida de Dios está llegando a ese punto, a esa gran fe predominante. Acabamos de terminar un avivamiento en todo el país en los últimos 15 años. Ha habido un gran avivamiento en todo el mundo, que ahora está desapareciendo en Estados Unidos, casi desaparecido. Y nosotros, regresamos de los campos misioneros y nos sentimos muy mal después de contarle a la gente de allá que tal avivamiento ha estado ocurriendo aquí, y luego lo vemos morir. Hebreos 11:5 Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes de su trasposición, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. 7 Claro, según la historia, los avivamientos solo duran unos 3 años. Y los predicadores duran aproximadamente lo mismo, y luego viven de la reputación que tuvieron durante esos 3 años. Ahora vemos que el avivamiento, el interés de la gente ha decaído por completo. Un sermón de 20 minutos es mucho tiempo. Hace 15 años, uno podía quedarse toda la noche, y todo el día y toda la noche, sin parar. Me quedé 8 días y 8 noches sin moverme de la plataforma. Y había 5 veces más gente que cuando empezó. Pero ahora, solo un ratito, cansados, la gente no puede evitarlo. Se acabó el avivamiento. Y ahora estamos de vuelta, salgo de nuevo al extranjero este próximo enero, supongo que para otra gira mundial. Y luego, en África, India, Japón, China, y en las islas, vemos que aún hay un avivamiento entre la gente, que el avivamiento sigue avanzando. En nuestra tierra natal se ha extinguido. Mi propósito es visitar a mis amigos, seres queridos, así los llamo, por toda la costa oeste. Iba de camino a Anchorage, Alaska. Esta es mi 8ª reunión consecutiva, y cada reunión dura unas 4, 5 y 6 noches. De aquí, regresaremos a Portland, y luego a Vancouver, para luego prepararnos para el viaje al extranjero. Quería visitar a toda la gente que conocí por toda la costa hace muchos años. Y fue un gran privilegio para mí, por invitación de su pastor, etc. y otros ministros de aquí, pasar a visitarlos unas noches. Estoy seguro de que serán una bendición para mí. 9 Solo hay una cosa que desearía aquí, mientras estuve aquí. Que tuvieran agua diferente. Todos estamos enfermos con esta agua que tienen. Así que si tan solo tuvieran un poco de agua diferente, y hemos buscado por todas partes. Ni siquiera tienen agua de manantial en ninguna parte de la ciudad. Billy está afuera ahora, en algún lugar, tratando de encontrarla. Niños y todo, así que estamos aquí para hacer todo lo posible para ayudar al Evangelio de Jesucristo. Y estamos presentando, veo que trajeron a algunos enfermos. La verdad es que ni siquiera sabía si el hermano creía en orar por los enfermos o no. Nunca les dije que repartieran tarjetas de oración ni nada. Simplemente entré. Así que esta noche, pensamos que simplemente nos presentaríamos, nos conoceríamos y veríamos qué hará el Señor por nosotros. 10 Ahora bien, creemos en orar por los enfermos. Creemos en todo lo que la Biblia representa. No pertenecemos a ninguna organización ni denominación, simplemente creemos en la Biblia. Y creo que en el Antiguo Testamento, los lectores de la Biblia saben que Dios tenía una forma de averiguar si un profeta profetizaba correctamente o si un soñador contaba el sueño correcto. Si había alguna duda, lo llevaban al templo o al Urim Tumim. No sé, ¿entiendes lo que quiero decir o no? Era el pectoral de Aarón. Tenía 12 piedras. Y si este profeta profetizaba, no importaba lo real que pareciera, si esas luces no producían esa luz sobrenatural sobre el pectoral, no la recibían. No era de Dios. No importaba lo real que fuera el sueño, si el Urim Tumim no lo iluminaba, entonces no era correcto. Eso era en el sacerdocio levítico, lo usaban. Éxodo 28, 21 Y aquellas piedras estarán con los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello. Cada uno con su nombre según las 12 tribus. Éxodo 39, 14 Y las piedras eran según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre, según las 12 tribus. 11 Ahora el sacerdocio levítico ha cesado, y ahora tenemos a Cristo. Pero aún tenemos el Urim y Tumim. Eso es esto, la Biblia. No importa cómo, creo que Dios puede hacer cosas que no están escritas en la Biblia.
Pero si simplemente hace lo que escribió, estará bien para mí. Estaré muy contento de quedarme con lo que dijo aquí. Y creo que lo hará, si tan solo podemos apropiarnos de la fe para creerlo. Y lo primero es la salvación. Eso es lo primero. La mayoría de mis reuniones se basan en la sanidad divina. Sabemos, no basados en eso, pero nosotros, la gente simplemente habla porque, no sé por qué, solo oro por los enfermos, y se curan. Dios simplemente honra, de alguna manera, la oración. Y he estado muy agradecido a Dios por los millones de personas que he visto sanadas por su poder. Personas con todo tipo de aflicciones, poseídas por demonios y con situaciones que difícilmente se podrían hacer creer, a menos que estuvieran allí para verlo. Personas convertidas, retorcidas en todo tipo de formas y defecciones. He visto a Dios convertirlas en personas igual de rectas y normales. Hace poco, en Durban, Sudáfrica, tuve una reunión allí con unas 200.000 personas en el hipódromo de Durban. Un día, alrededor del segundo día del servicio, lo vi subir a un niño a la plataforma y enderezarlo. Nunca vi a ninguno, simplemente me quedé atrás y miré. Ni siquiera estaba mentalmente bien. Se incorporó así, con lágrimas deslizándose sobre su vientre desnudo. A la mañana siguiente, el alcalde de Durban, Sidney Smith, me llamó. Me dijo: ve a tu ventana. Mira hacia la orilla del mar. Teníamos muchas tribus, y tuvimos que cercarlas a lo largo del hipódromo porque tenían guerras tribales entre ellas. Y cuando terminé con eso, solo llegaron a la plataforma unas 5 personas. Y vi a 30.000 indígenas de las mantas recibir a Cristo como su Salvador a la vez. 30.000. Registraron esa cantidad. Los vi romper sus ídolos en el suelo. Parecía como si una nube de polvo se elevara por el aire durante varias manzanas. Y el Señor ese. Entonces ofrecí una oración congregacional por la gente. Simplemente me subí a la plataforma y oré. Y se calculó que entre 20 y 25.000 personas en camillas y sillas de ruedas se levantaron y se marcharon a la vez. Eso es fe simple. Solo lo vieron una vez, y eso fue suficiente. Eso les bastó. 13 y al día siguiente, el señor Sidney Smith es el alcalde de Durban, Sudáfrica, una gran ciudad, 3 o 4 veces más grande que esta. Y dijo: asómate a la ventana y mira hacia la costa, y verás algo que nunca has visto. Y los grandes autobuses o camiones allí, casi tan largos como donde está ese reloj, o más lejos, con sus plataformas de 6 y 8 ruedas, y tenían unos 17 camiones llenos de tablas que habían usado como camillas, palos sobre los que habían caminado, cosas con las que los habían tirado, simplemente, 17 de esos autobuses llenos estaban apilados, con la gente que venía detrás, que se había acostado sobre ellos el día anterior, cantando en su propia lengua materna. Todo es posible. Solo cree. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué Cristo tan maravilloso servimos! Es tan hermoso. Con razón es el más hermoso entre 10.000. Es el más hermoso de todos. Así que lo amamos con todo nuestro corazón al verlo hacer esas cosas. Ahora bien, aquí es un poco diferente, porque la gente se vuelve más o menos arriesgada, endurecida por el Evangelio. Pero allí simplemente, no se les puede enseñar religión intelectual, porque no la recibirán. Les pasas tratados, entras y empiezas a hablar de Cristo o cosas así, y se marchan y te dejan ahí parado. No te escucharán, ni a Mahoma ni a ninguno de ellos, porque tienen una religión intelectual. Tienen que ver algo positivo, algo en acción, verlo con sus propios ojos, detenerse y observarlo, ver lo que se menciona en la palabra, y que luego suceda. Eso es lo que buscan. Una vez así, se acabó todo. Entonces realmente creen. 15 Así que, Dios es tan Dios esta noche como siempre lo fue. Si no sigue siendo el mismo que era, nunca lo fue. Pero tiene que ser el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso es cierto. Creemos en Él de esa manera. Creemos que Él sana a los enfermos, salva a los perdidos, llena del Espíritu Santo a quienes tienen corazones hambrientos y lo esperan. Y una cosa podría decir a esto, y sé que esta iglesia estándar de la Biblia abierta cree en el bautismo del Espíritu Santo porque conozco al hermano de W.S., y a los demás, con quienes he tenido reuniones, y, cuantos de los buenos hermanos. Entonces, quiero decir esto. Que tomen a una persona que no sabe la mano derecha y la izquierda parada allí, mujeres, sin ropa en absoluto, solo un pañuelo, ni siquiera saben qué es la mano derecha y la izquierda o nada. Pero que reciban el Espíritu Santo, les hablas, y ven que algo sucede, y luego, después de recibir el Espíritu Santo, hacen lo mismo que tú haces aquí mismo cuando lo recibes. Esto demuestra que es para todos, y es el mismo Espíritu. Actúan de la misma manera y hacen las mismas cosas.
Esto demuestra que Él es universal. Él es el Espíritu Santo de Dios, y estamos agradecidos por Él esta noche, nuestro Consolador. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 16 Viendo que te enfermaste, me pregunto si podrías ceder un ratito mañana para repartir tarjetas de oración y tener un servicio de oración por los enfermos. ¿Te parece bien? ¿Les parece bien a los ministros? A veces tenemos que estar atentos. Lamento decirlo, pero muchos de nuestros seguidores del Evangelio completo están dejando de orar por los enfermos. Ya no creen en ello. ¿Qué opinas? Alguien dice, aquí todavía lo hacemos. Gracias a Dios por eso. Está bien. De acuerdo. Si Dios quiere, lo haremos. Ahora bien, muchos me echaron de una iglesia aquí hace poco, y un hombre me dijo, ¿alguno? Le pedí unos asientos para un auditorio, donde tuvimos que trasladar la reunión para que la gente pudiera entrar. Y se negó a cedernos los asientos, y dijo que ni siquiera dejaría sentarse en sus asientos a nadie que creyera en la sanidad divina. Eso también se supone que es el Evangelio completo. No es Evangelio completo, solo se supone que debe llevar esa marca. 17 Lo amo. Antes de acercarnos a su palabra, acerquémonos al autor de la palabra mientras inclinamos nuestros rostros en oración. Siento que todos nos conocemos. No somos extraños. Somos hermanos y hermanas. Quiero que no se pongan nerviosos, quiero que estén, ahora, enfermos, los pastores nos han dado el derecho de paso para que podamos orar por los enfermos. Si fueran a Mayo Brothers para averiguar su problema, ¿saben cuánto tiempo esperarían? Probablemente esperarían 2 meses para obtener un lugar. Luego, tardarían unas 2 semanas en atenderlos en la clínica. Y cuando terminaran la clínica, solo sabrían, si pudieran encontrarlo, qué les pasa. Pero si tan solo tienen paciencia, creen en Cristo, entonces observen lo que sucederá. Serán sanados. No estoy aquí para engañarlos. Estoy aquí para ayudarlos. 18 Ahora, todos los que tienen, bajo la mano, les pido que se levanten, si tienen una petición para ser presentada ante Cristo, simplemente levanten la mano. No importa cuál sea. Simplemente levanten la mano, diciendo en su corazón, Señor, necesito sanidad, salvación. Necesito, lo que sea. Estoy seguro de que Él ve todo a su alrededor. Oremos ahora. 19 Padre amado, venimos a ti, Dios Todopoderoso, omnipresente, omnipotente e infinito, en el nombre completamente suficiente de Jesucristo, tu Hijo. Venimos porque Él nos dijo, si le piden algo al Padre en mi nombre, les será concedido. Entonces no tenemos nada más por lo que desear acercarnos, porque el nombre de nuestra iglesia, nuestra organización, nuestro propio nombre, nuestra ciudad, nuestra raza o nacionalidad no agradaría a Dios en absoluto. Pero sí le agrada cuando venimos en el nombre de su Hijo. Por eso nos acercamos a ti, Padre. Y no queremos que nos guíes hacia el tribunal, sino hacia el propiciatorio, porque necesitamos misericordia. Somos personas necesitadas, Señor. Tú conoces nuestras necesidades. Sabes lo que había debajo de esa mano que acaba de levantarse, por todo este edificio. Sabes lo que necesitaban. Vi a estos enfermos, algunos tan lisiados que apenas podían levantar la mano, pero intentaban levantarla. Dios, estoy seguro que tú viste eso, porque ni siquiera un gorrión podía caer a la calle, dijo Jesús, sin que el Padre lo supiera. Mateo 10:29 ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae en tierra sin vuestro Padre. Juan 15:16 No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ahora, Dios, te pido misericordia. Concede que cada una de esas manos que se levantaron, antes de que terminen estos servicios este próximo fin de semana, sea concedida toda petición. Que la gente tenga paciencia. Recuerden. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Levantarán alas como águilas. Oramos por un avivamiento esta semana, Señor, por el ardor del Espíritu Santo en nuestros corazones. Padre, de parte del pastor, de mi corazón, de todos los que están conmigo y de cada miembro de la iglesia, desde los barrios bajos, que esta semana veamos la abundancia en abundancia. Que el Espíritu Santo nos llene de gracia noche tras noche. Que veamos a estas personas, cada una en camillas y catres, cada una de ellas, noche tras noche, tomando su lugar, sentadas con el resto de la gente, sin tener que usarlas más. Isaías 40:31 Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán, y no se cansarán.
caminarán, y no se fatigarán. Concede, Señor, que cada pecador descarriado, niño, niña, hombre o mujer, resplandezca con el Espíritu de Dios en su corazón antes de que termine la reunión. Que la pequeña iglesia, Señor, crezca. No solo esta, sino todas las iglesias de la ciudad. Que venga un avivamiento a la antigua usanza, que no solo sea una feria mundial en una ciudad hermana, sino que sea un avivamiento que sacuda al mundo. Eso es lo que anhelamos, Señor, que conmueva los corazones de la gente, Señor. Que los traiga de vuelta al conocimiento del Señor Jesús, y de su misericordia y gracia para con su pueblo. Ahora bien, Padre, no pediríamos esto a menos que tuviéramos fe para creer que es posible. Y creemos que es totalmente posible, Señor, y probable, que Dios hará algo así por nosotros. Y lo esperamos con ansias. Ahora, Señor, ayuda y bendice a esta iglesia y a su pastor, su junta directiva, diáconos y todo lo que esté asociado o afiliado a ella, a todos sus miembros, a todos los miembros visitantes y a todos los pastores. Dios, no dejes a ninguno fuera, desde el más pequeño hasta el más grande. 22 Y que tengamos un avivamiento en nuestros corazones, Señor, ardiendo con el fuego de Dios. No sabemos cuánto tiempo nos queda. Ciertamente parece muy improbable que estemos aquí mucho tiempo. Y, oh, qué pensamiento tan glorioso es saber que estos viejos y viles cuerpos serán transformados un día de estos en un abrir y cerrar de ojos, y seremos arrebatados juntos para encontrarnos con el Señor en el aire. Este día agotador de enfermedad, y esta vieja morada terrenal de pecado, nos remontaremos con alas de águila y volaremos lejos un día de estos. Y ni siquiera la muerte misma impedirá este gran evento, porque la trompeta de Dios sonará, los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces con ellos seremos arrebatados para encontrarnos con Él. Esperamos la llegada de ese gran día, Señor. Ayúdanos ahora. Isaías 40:31 Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán, y no se cansarán. Caminarán, y no se fatigarán. 1 Corintios 15:51 He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. 1 Corintios 15:52 En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Que esta noche nos propongamos en nuestros corazones estar en silencio ante el Señor, esperar en Él. Esperar, momento a momento, esperando que se diga la palabra correcta o que se haga lo correcto que nos dé la fe apropiada para precipitarnos en las bendiciones de Dios. Mientras esperamos más, Señor, leyendo la palabra, ayúdame, oh Dios, a ser profundamente sincero y estar ungido con el Espíritu. Bendice a todos los ministros, para que sean así, y a todo el pueblo, porque nos requiere a todos juntos, Señor, al reunirnos en tu nombre, esperando en tu nombre, esperando en tu nombre. Por estas bendiciones que ahora hemos pedido que se cumplan, las colocamos sobre tu altar por el sacrificio del Señor Jesús, con toda la fe que tenemos. Que cada uno de nosotros, nuestras peticiones allí arriba y pidiendo por ellas en el nombre de Jesucristo para que se cumplan. Amén. Juan 14:14 Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. 24 Ahora seamos verdaderamente sinceros y tengamos esperanza, ahora, de que lo que hemos pedido, sería un error pedir algo y luego no creerlo. Verán, no somos lo suficientemente sinceros en nuestra adoración. Debemos ser profundamente sinceros. Me pregunto, ¿se oye bien desde el balcón? Arriba. Sí, allá atrás. Veo sus manos. Solo estoy probando, como está bien. Ahora, no pretendo gritar. A veces estoy acostumbrado a hablar al aire libre y hablo un poco alto. Así que no pretendo gritar. 25 Ahora, simplemente sé tú mismo, sencillo, humilde, esperando la venida del Señor. Ahora bien, no creemos en el glamour, en algo que brilla. Sabes, siempre dije, Hollywood brilla, pero el cristianismo resplandece. Hay mucha diferencia entre brillar y brillar. Hollywood brilla con gran clase, y sociedad, y, glamour. Pero el cristianismo brilla con humildad. El camino hacia arriba siempre es hacia abajo. Ahora bien, confío en que todos serán llenos del Espíritu Santo. Ahora bien, antes de que puedas ser lleno del Espíritu Santo, primero tienes que morir a ti mismo para nacer de nuevo. Acabo de tener un accidente. Verás las cicatrices en mi cara, donde disparé un rifle que me dieron y me explotó en la cara. Un gran Euterbi Magnum, con una presión de unos 3000 kilogramos, y el acero me atravesó la cara y me entró en los ojos. Es un milagro que tenga ojos, por Dios, o incluso cabeza u hombros.
Y dijeron que el problema era que el arma perdía presión. Era un arma modificada, que había sido convertida a partir de, no un Weatherby Magnum normal, sino un Winchester que había sido convertido en un Weatherby Magnum. Siempre quise uno, pero nunca pensé que pudiera permitírmelo, y no dejaba que ninguno de mis amigos lo comprara. Son caros. 27 Bueno, ya saben, cazo animales grandes en todo el mundo. África, India, Alaska, por todas partes. Practico mucho tiro al blanco, y estaba probando una escopeta que alguien había rehecho. Weatherby la rehechó. Pero no la rehizo bien. De alguna manera, reventó. En lugar de apagarse, reventó, y todo el mecanismo se derritió en mis manos. El cañón reventó en la línea de 50 yardas, y la mira telescópica y las piezas se desprendieron de los árboles, y la culata se fue a unas 25 o 30 yardas detrás de mí, lo que quedaba de ella. Yo estaba allí parado, sangrando, y la sangre salía por todas partes. Solo vi fuego rojo que llegaba hasta el techo, y eso es todo lo que recordé por un segundo o dos. Pero me dio un sermón. Verán, esa escopeta no era, al convertirla en algo que no era, habían creado una presión. En lugar de hacer estallar la bala de esa manera, hizo estallar el mecanismo de esta manera. Ahora, eso es lo mismo que sucede cuando un hombre se acerca a Dios y simplemente le estrecha la mano a un predicador o algo así, y no regresa, y muere y nace de nuevo. 28 Ahora bien, si esa pistola hubiera partido de las matrices Weatherby y se hubiera convertido en un rifle Weatherby, nunca habría explotado, porque habría sido un rifle Weatherby, con el mismo tipo de acero fabricado en sus matrices y todo, y se habría convertido en el rifle normal que debería ser. Pero al ser algo diferente, y no solo convertido, sino pervertido, en algo, y eso es lo que lo hizo explotar. Y así es como nos encontramos en el camino. Muchas veces vemos que la gente simplemente no soporta la presión. Ser cristiano, se debe a que nunca han muerto a sí mismos ni han renacido, hechos de las matrices de Dios para soportar la carga, la presión que pesa sobre un verdadero cristiano. Intentas caminar con un verdadero santo de Dios, y sientes que esa presión te golpea de esa manera, explotas y vuelves a donde estabas al principio. Pero si has nacido de nuevo y estás verdaderamente lleno del Espíritu de Dios, entonces Dios te presiona para que soportes la presión que el mundo pueda ejercer contra ti de esa manera. Pero debe ser eso primero. 29 Ahora quiero que lean conmigo esta noche el capítulo 17 del Evangelio de San Mateo, los primeros 4 o 5 versículos, para contextualizar y servir de texto. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras eran blancas como la luz. Y he aquí, se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Pedro respondió a Jesús: Señor, bueno es que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 carpas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube blanca los cubrió. Y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Si el Señor quiere, quiero tomar de ahí un texto. Esas 3 últimas palabras. A él oíd. Este es un breve texto para iniciar un avivamiento, basado en la oración que hemos hecho y las peticiones del pueblo. Prácticamente todas las manos aquí presentes se levantaron hace unos momentos para pedir. Ahora, voy a creer que Dios responderá a cada una de esas peticiones. Créanlo conmigo, y Él lo hará. Ahora, digan. Tomen 3 palabras como texto. Escúchenlo. Sí. Es suficiente. Vean, no es el tamaño, sino su valor, porque era Dios mismo hablando. Escúchenlo. Mateo 17, 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, Mateo 17, 2, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y su vestido se hizo blanco como la luz. Mateo 17, 3, y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Mateo 17, 4. Entonces respondió Pedro y dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 carpas. Una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. Mateo 17, 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. 30 A veces son las pequeñas cosas que omitimos las que arruinan nuestra gran fe. Vemos que surge algo pequeño. El clima está demasiado caluroso, se cansaron demasiado, esto, o alguna cosa así, que omites venir a la reunión otra vez. O tal vez alguien se descontroló, o algo salió mal, o algo así.
Y entonces, justo ahí es donde fallas, pero vean, la fe es tan positiva, no puedes obstaculizar la fe. No importa lo que sea, lo harás de todos modos. No importa lo que hagan los demás, si lo crees, te mantendrás firme, porque la fe no tiene obstáculos. Puede que tengas mucho, pero tu fe no. Así que se mantendrá firme. Ahora, como aquí hace algunos años, antes de, ¿qué es? Cuando el gran rey Jorge de Inglaterra vivía, visitó Canadá. Dicen que todas las escuelas cerraron sus puertas allí para el evento, para el rey y la reina. Y los maestros dieron a los niños pequeñas banderas que podían sostener y ondear al rey cuando pasara, como un tributo a su lealtad, en su lealtad hacia él, más bien. 31 Y cuando el rey pasó, se suponía que todos los niños regresarían a la escuela. Y en cierta escuela, creo que era en Vancouver, todos los niños regresaban menos una niñita. Bueno, la maestra, desesperada, corrió por las calles y empezó a buscar a la niñita. Miró a un lado y a otro de las calles, en los vagones. Y oyó a alguien desairando, llorando como un niño. Y miró. De pie detrás de uno de los postes de telégrafo, y allí estaba la pequeña, de pie allá atrás, con su banderita hacia acá, llorando. 32 Y la maestra le dijo, la llamó por su nombre, y ella dijo, ¿qué pasa, cariño? Y la niña no respondió. Y ella dijo, ¿no viste al rey? Asintió con su cabecita. Sí, había visto al rey. Y dijo, ¿le ondeaste tu banderita al rey? Sí, pudo ondear su banderita al rey. Bueno, entonces, dijo, ¿por qué lloras? Dijo, mira, soy tan pequeña, maestra, dijo. Vi al rey, pero el rey no me vio ondeando mi banderita. Era demasiado pequeña. Eso podría pasar con el rey Jorge. Puede que no haya visto a la niña. Pero hay una cosa sobre el rey Jesús. No importa lo poco que hagas, él lo verá. Siempre está listo. Observa cada pequeño movimiento que haces, y te ama. 33 Ahora, en esta ocasión, Dios se reúne con su pueblo. Muchas veces Dios se reúne en el ámbito de las grandes congregaciones. Se reúne con congregaciones pequeñas. Una vez se reunió con 500. De nuevo, se reunió con 70, 12, 3 e incluso 1. No importa cuán pequeña sea la congregación, Dios siempre estará presente cuando tengas una necesidad y creas que Él estará allí. Jesús dijo, donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Esa es su promesa. Si eso no es cierto, entonces no hay cielo. No existe tal cosa como un Salvador, si eso no es cierto. Tiene que ser la verdad. Así que Dios se reúne con grandes congregaciones, y luego con pequeñas. Simplemente no importa. Donde quiera que alguien tenga fe, Dios se reunirá con él. Mateo 18. 20 Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. 34 Ahora bien, en esta ocasión, iba a ser una gran ocasión. Así que Dios suele llamar a la gente, cuando tiene algo importante que decirles, reúne a su pueblo. Quizás sean solo 2, quizás 5, quizás 1000. Pero los reúne cuando tiene algo real, algo que decirle a su iglesia. Ahora bien, en esta ocasión, debió ser muy grande, porque Pedro, años después lo llamó el Monte Santo. Se refirió a él como el Monte Santo. Ahora bien, no creo que realmente quisiera decir que el monte era santo. No es un monte santo. Era el Dios Santo en el Monte Santo. No es la Iglesia Santa, como llamamos a la Iglesia Santa, ni el pueblo santo. Es el Espíritu Santo en el pueblo, el Espíritu Santo en la Iglesia. No una Iglesia Santa. El Espíritu Santo en la Iglesia. Eso es lo que hace al santo, porque Él es el que es santo. 35 Pedro lo llamó el Monte Santo, porque el Dios Santo había estado en él. Y antes de hacer algo, generalmente en la tierra, Dios suele hablar primero desde el cielo. ¿Se han fijado en eso? Siempre habla desde el cielo primero. Lo sobrenatural siempre se manifiesta y luego desciende, al pueblo. Si se fijan, antes de que Israel fuera llamado a salir de Egipto, Moisés intentó hacerlo, creyendo que él era la persona que debía dar el mensaje. Pero lo intentó por voluntad propia, desde un punto de vista intelectual, antes de que llegara el momento oportuno. Pero cuando llegó el momento oportuno, un visitante descendió del cielo. Era Dios mismo. Vino a la zarza ardiente y le habló a Moisés antes de enviarlo. Creo que todo hombre, antes de salir al campo a predicar el Evangelio, debe primero tener una experiencia con Dios antes de salir, porque en este día intelectual, la Biblia nos dice que vendrá este día, porque serán impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella.
Éxodo 3, 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. 2 Timoteo 3, 4. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. 2 Timoteo 3, 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. 36. Y hoy en día existen gigantes intelectuales en el mundo que casi pueden justificar todo lo que Dios dijo como cierto. Pueden considerarlo desde una perspectiva teológica, intelectual. Y si simplemente piensas, razonas como Eva al principio, pueden justificar todo lo de la Biblia. Pero si un hombre o una mujer ha estado en el desierto, en esas arenas sagradas, donde ningún intelectual puede permanecer, y entra en contacto con el Dios vivo, ningún diablo, científico ni nada podrá justificarlo. Estuviste allí. Sucedió. Sabes que es la verdad. Nadie puede arrebatártela. Conociste a Dios. Creo que Dios, en cada época al enviar un mensajero, siempre se encuentra primero con esa persona en un terreno sagrado, porque así tiene que ser. Hay demasiada maldad como para intentar justificar todo lo sobrenatural. Y donde hay un Dios sobrenatural, sucederán cosas sobrenaturales, porque Él es sobrenatural. 37. Ahora bien, Dios habló primero a Moisés antes de que ocurriera algo sobrenatural relacionado con sus milagros. Y también, Dios habló a Juan el Bautista antes de la venida de Cristo. Siempre. Dijo: el que me dijo en el desierto sobre quien veas al Espíritu descender y permanecer, ese es el que bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Ahora bien, Juan realmente provenía de una familia sacerdotal. Su padre, Zacarías, era sacerdote y murió cuando Juan era apenas un niño. En lugar de que Juan siguiera la misma línea de pensamiento ministerial que su padre, el trabajo era demasiado importante. Simplemente no podía hacerlo así. Tuvo que ir al desierto y esperar allí hasta escuchar primero de Dios, porque él sería quien presentaría al Mesías. Y en aquellos tiempos habrían tenido todo tipo de señales para un Mesías. Habrían tenido esto, aquello o lo otro, y esto será todo. Lucas 3, 2. Siendo Anás y Caifás los sumos sacerdotes, vino palabra de Dios a Juan hijo de Zacarías, en el desierto. Juan 1, 33. Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, este me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. 38. Sin duda, los fariseos vendrían y dirían: tenemos al Dr. Jones aquí. Es uno de los hombres más destacados. Sé que tiene que ser el Mesías. Eso es todo, porque es un hombre brillante. Se lleva muy bien con la gente. Se viste muy bien, etc. Cada uno habría tenido a un hombre. Pero cuando Dios se dispone a hacer algo, llama a alguien aparte y habla desde el cielo primero. Entonces saben exactamente de qué están hablando. No tienen que temer nada ni aceptar las ideas de nadie. Saben exactamente lo que se requiere y van a buscarlo. Ese es el mensaje. Dios siempre habla primero. 39. Y aquí Dios iba a hacer algo grandioso, pues estaba trayendo a Pedro, Santiago y Juan. Eso es, yo lo llamaría esperanza, fe y caridad. Los tres grandes dones de Dios. Tomemos a Pedro por la fe, a Santiago por la esperanza, y Juan siempre es amor, que es caridad. Y lleva consigo la fe, la esperanza y la caridad, y sube al monte porque se dispone a hacer algo. Va a expresar algo y quiere que sea confirmado. Y siempre lo confirma con 3 testigos, 2 o 3. Esa era una declaración del Antiguo Testamento. 2 o 3 testigos, que cada palabra sea confirmada. Y sube al monte, llama a estos 3 hombres, 3 dones sobresalientes del pueblo, que estaban con él, y los lleva al monte. Y luego tiene 3 seres celestiales. Algo va a suceder. Tiene 3 testigos terrenales y 3 testigos celestiales. Allí están Moisés, Elías y Jesús transfigurados, transformados. Y allí estaban Pedro, Santiago y Juan, el terrenal y el celestial, todos reunidos ahora. Mateo 17, 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, Mateo 17, 2, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y su vestido se hizo blanco como la luz. Mateo 17, 3. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Mateo 18, 16. Pero si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Marcos 9, 2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte, solos, a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos.
Marcos 9, 4 y se les apareció Elías con Moisés, y hablaban con Jesús. Lucas 9, 28 aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Lucas 9, 29 y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Lucas 9, 30 y he aquí dos hombres que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. 2 Corintios 13, 1 Esta es la tercera vez que voy a vosotros. En boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. 40 Y ahora, Moisés y Elías, y luego Jesús fue glorificado ante ellos, y sus vestiduras brillaban como el sol. Ahora bien, ¿qué intentaba hacer aquí? Descubrimos que subieron y encontraron una nube que lo cubría. Su ropa había cambiado, la vestidura que vestía, y brillaba como el sol en su esplendor. Y una nube lo cubrió, y una voz que decía: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Escúchenlo. Ahora bien, en mi opinión, lo que estaba haciendo, Dios nunca le pidió a nadie que hiciera algo que él mismo no hiciera. Por eso creo en la deidad de nuestro Señor Jesucristo, que él era más que un hombre. Era más que un profeta, pero era hombre. Pero era más que eso. Era Emmanuel. Era Dios, manifestado en carne. Lo creo. Eso es exactamente lo que era, porque cualquier hombre, profeta o persona común habría nacido como nosotros. Entonces seguimos en nuestros pecados. Pero vean, él nació de una virginidad. Nadie tuvo nada que ver con ello, salvo Dios mismo. El Dios, el Creador, cubrió con su sombra a la Virgen María y creó en ella una célula sanguínea. Mateo 17, 2 y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y su vestido se hizo blanco como la luz. Marcos 9, 3 y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede emblanquecer. Marcos 9, 7 y hubo una nube que los cubrió, y salió una voz de la nube, que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Lucas 1, 35 respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Lucas 9, 29 y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Lucas 9, 30 y he aquí dos hombres que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Lucas 9, 34 Mientras él estas cosas hablaba, vino una nube y los cubrió. Y tuvieron temor al entrar en la nube. Lucas 9, 35 y vino una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. 1 Timoteo 3, 16 e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. 41 Ahora bien, todos sabemos que la vida proviene del sexo masculino. Así como una gallina puede poner un huevo, pero si no ha estado con un pájaro macho, nunca eclosionará. No es fértil. Así que el sexo masculino era Dios. Y fue una creación que Dios, ahora bien, queridos católicos, sin querer herir sus sentimientos, pero cuando dicen: María, Madre de Dios, bueno, ¿quién era el Padre de Dios, si esa era su madre? Ella no es una Madre de Dios. Fue una incubadora que Dios usó. Dios usó a María. Ella no es una intercesora, y no es una mediadora. Es una mujer a lo que Dios, el Padre, cubrió con su sombra, y en su poder creativo, sin ningún deseo sexual, creó en ella el germen que dio origen al Hijo de Dios. Por lo tanto, él no era ni judío ni gentil. Él era Dios. Alguien dijo que somos salvos por sangre judía. Si lo somos, entonces tuvo que haber una relación sexual. Entonces, él era la sangre de Dios, una sangre creada. Dios mismo estaba envuelto en un bebé. Y él era Jehová Dios, manifestado en carne. Ahora bien, no solo un profeta, algunos dicen: oh, es un buen hombre. Una pequeña historia. Hace un tiempo, una mujer me dijo: Señor Branham, dijo, me gusta escucharlo, pero, dijo, solo tengo una cosa en contra de usted. Le dije: si solo hay una, gracias al Señor. Le dije: me alegra. Normalmente es sobre todo. Le dije: ¿y dice que solo tiene una cosa? Cuéntenosla, hermana. Ella pertenecía a una iglesia que no cree en la deidad de Cristo. Creen que fue un buen hombre, un maestro, y creen en la sanidad divina, etc. Pero simplemente no creían que él fuera Dios. Y ella dijo: presumes demasiado de Jesús.
1 Timoteo 3, 16, e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. 43 Dije: ¡ay, Dios mío! Si ese es el menor pecado que tengo, dije, entonces voy a entrar, sin duda. Dije: ¿presumo demasiado de Jesús? Dije: hermana, si fuera 50 personas, solo una, no podría presumir lo suficiente de él, ni aunque presumiera día y noche. No podría decir demasiado de él. No importa lo que diga, sigue siendo, es más que eso. Ni la mitad aún no se ha dicho, después de 2000 años intentándolo. Dije: ni la mitad aún no se ha dicho. ¿Qué dirías? Ella dijo: bueno, dijiste que crees en la Biblia. Dije: sí. Me preguntó: si te demuestro con tu Biblia que él no era más que un hombre, dijo, ¿lo aceptarás? Dije: si la Biblia lo dice. Dijo: de acuerdo. Te demostraré que él no era divino, como dijiste. Dije: de acuerdo. Quiero escucharte. Y ella respondió: en San Juan, capítulo 11, cuando Jesús fue a la tumba de Lázaro, la Biblia dice que lloró. Y añadió: no podía ser divino y llorar. Juan 11, 35, Jesús lloró. 44 Le hice un comentario un poco grosero. Espero que no le parezca un sacrilegio, pero le dije: señora, ¿es esa su escritura? Ella respondió: ahí es donde estoy. Dije: eso es más flojo que el caldo hecho con la sombra de un pollo muerto de hambre. Dije: pues, nunca, eso es, bueno, no querrá decir algo así. Pues, dije, él era Dios y hombre. Cuando iba camino a la tumba de Lázaro, lloró. Es cierto. Esa era su parte humana. Pero cuando se quedó allí, enderezó sus hombros y dijo: Lázaro, sal fuera, y un hombre que llevaba 4 días muerto se puso de pie y revivió. Dígame, ¿cómo puede un hombre hacer eso? Ese era Dios, pronunciando su nombre. Era cierto. Juan 11, 39 Jesús dijo: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya hiede, porque lleva 4 días muerto. Juan 11, 43 Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Juan 11, 44 Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadlo, y dejadlo ir. 45 Una vez tuvo hambre. Buscó algo de comer por todo un árbol, tuvo hambre y maldijo al árbol porque no tenía higos. Pero cuando tomó 5 galletas y 2 peces, alimentó a 5000 y recogió 5 canastas llenas, eso fue más que un hombre. Ese era Dios en ese hombre. ¿Oh, sí? Ese era un hombre esa noche en el mar, donde predicó hasta la sequedad de su boca y el cansancio, y 10.000 demonios del mar juraron que lo ahogarían esa noche. Y ese pequeño y viejo vaquito se mecía como un tapón de botella en medio de una tormenta. Ese era un hombre que dormía allí. Pero cuando se despertó, puso el pie sobre la barca, miró hacia arriba y dijo: calla. Enmudece, y los vientos y las olas le obedecieron. Eso fue más que un hombre. Ese era Dios. Ciertamente lo era. Mateo 14, 19 Y mandó a la multitud recostarse sobre la hierba. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió, y dio los panes a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Mateo 14, 20 Y comieron todos, y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Mateo 14, 21 Y los que comieron fueron como 5000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Mateo 18, 18 De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo. Mateo 18, 19 Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Marcos 4, 37 Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Marcos 4, 38 Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron, y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Marcos 4, 39 Y se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y sobrevino una gran calma. Marcos 6, 41 Y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusieran delante. Y repartió los 2 peces entre todos.
Marcos 6, 43, y recogieron lo que sobró de los pedazos, y lo que sobró de los peces, 12 cestas llenas. Marcos 6, 44, y los que comieron el pan eran como 5.000 hombres. Marcos 11, 12, al día siguiente, cuando vinieron de Betanía, tuvo hambre. Marcos 11, 14, respondió Jesús y le dijo: Nadie volverá a comer fruto de ti jamás. Y sus discípulos lo oyeron. Lucas 9, 14, porque eran como 5.000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: Hacedlos sentar en grupos de 50. Lucas 9, 16. Luego tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo, y los partió y dio a sus discípulos para que los sirvieran delante de la multitud. Lucas 9, 17. Y comieron, y se saciaron. Y alzaron lo que les sobró de los pedazos, 12 canastas. Juan 6, 10. Jesús dijo: Haced que los hombres se recuesten. Había mucha hierba en aquel lugar. Así que se recostaron los hombres, en número de unos 5.000. Juan 6, 11. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, repartió a los discípulos, y los discípulos a los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto quisieron. Juan 6, 13. Y recogiéronlos, y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada, que sobraron a los que habían comido. 46. Fue un hombre quien clamó en la cruz por misericordia: Tengo sed. Dame de beber. Fue un hombre que clamó allí. Pero al tercer día, cuando tomó las llaves de la muerte, el infierno y la tumba, y rompió todos los sellos romanos, y resucitó, pues sí. Con razón dijo el poeta: viviendo, me amó; muriendo, me salvó; sepultado, llevó lejos mis pecados; resucitando, me justificó libremente para siempre. Algún día vendrá, oh, día glorioso. Cierto. Él era divino. Emmanuel, eso es él. Eso es él esta noche, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si no es el mismo esta noche, no lo era entonces. Así es. Él es esta noche como era entonces, siempre será el mismo. Sí. Ahora, allí estaba él. Dios se manifestaba, mostrando a Pedro, Santiago y Juan lo que había requerido de Israel. Juan 19, 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese: Tengo sed. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Apocalipsis 1, 18. Yo soy el que vivo, y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. 47. Ahora, en el Antiguo Testamento, encontramos en los libros del Nuevo Testamento, también en Gálatas, y entonces, como Pablo, al explicarlo, estaba colocando a un hijo. Como en el Antiguo Testamento, cuando un padre tenía un gran reino, observen aquí, también en la Biblia, dice en Mateo, capítulo 24, creo que es, o no, es San Juan, capítulo 14. Me quedo con ese. Otra interpretación en inglés decía: en la casa de mi padre hay muchas moradas. ¿No nos suena un poco extraño hoy? En la casa de mi padre hay muchas moradas. ¿Mansiones, en una casa pequeña? ¿Muchas moradas en una casa? Ahora, vean, ahora, los traductores que tradujeron eso para el rey, en aquel tiempo, un reino se llamaba casa, y el padre era rey sobre la casa. En el reino de mi padre hay muchas moradas es la interpretación correcta, la forma hebrea de interpretarlo. Juan 14, 2. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo habría dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. 48. Ahora, Moffat lo empeoró aún más. En el apartamento de mi padre hay muchos apartamentos, como si fuéramos a. Eso demuestra lo que una mente carnal puede hacer con la palabra de Dios. Así es. Estuve aquí hace poco en Atenas, Grecia, y vi la imagen de lo que llaman Adán y Eva. Esa Eva era la criatura más horrible que he visto en mi vida, y Adán parecía un gigante prehistórico. Esto demuestra cuál es la concepción carnal de la creación de Dios. Se necesita el Espíritu de Dios para revelar las cosas, y la palabra de Dios solo se revela por su Espíritu. Así es. Está oculta a los ojos de los sabios y prudentes, y revelada a los pequeños que aprenderán. Mateo 11, 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Lucas 10, 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu, y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. 49. Allí estaba Dios.
Hacía exactamente lo que les pidió. En la gran herencia de un padre, donde tenía muchos jornaleros trabajando para él. Esta es una pequeña enseñanza. Espero que no sea perjudicial, pero quiero dejar claro algo. Hay que empezar bien la fe, para que al comenzar estemos en el buen camino. Fíjense. Cuando un bebé nacía en la familia de este padre, nacía como hijo. Sin embargo, no tenía herencia como hijo. Ahí es donde creo que los del Evangelio completo fallamos un poco en nuestra doctrina. Mira, tomamos a una persona y decimos, bueno, ahora está lleno del Espíritu Santo. Habla en lenguas. Eso es todo. No, apenas comenzaste. Apenas naciste en la familia. Eso es todo. Esa es la razón por la que hoy en día, nuestras iglesias no progresan como deberían. 50 Creo que, después de este gran avivamiento que ha sacudido al mundo en estos últimos años, los santos de Dios deberían estar en los cielos por todas partes, y el poder de Dios debería estar en los hospitales y en todas partes, y grandes señales, prodigios y milagros ocurriendo. Pero Él no puede lograr que la gente se quede quieta lo suficiente. Si sembramos semillas denominacionales, cosechamos una cosecha denominacional. Eso es exactamente. Eso es lo que hemos hecho. Si notan esa palabra en hebreo, lluvia temprana y tardía, lluvia temprana significa lluvia de siembra. Y luego, cuando el Espíritu cae, cae sobre justos e injustos. Si sembramos semillas denominacionales, simplemente cosechamos la cosecha denominacional. Eso es lo que hemos hecho. Los bautistas se llevaron a 1.000.000 más en el 44. Es difícil saber qué son ahora después de que el gran evangelista Billy Graham, y muchos de ellos, hayan arrasado. Miren a nuestros pentecostales, a través de Oral Roberts, Tommy Osborne y grandes hombres como él. Mateo 5:45 Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. 51 Bueno, ¿qué hemos hecho? Hemos aumentado el número de miembros, hemos conseguido mejores iglesias, una membresía más grande. Lo que necesitamos es calidad, no cantidad. Ese es el problema. Esa es la búsqueda de la novia hoy. A Eleazar le costó mucho encontrar la calidad. Después de encontrarla, lo siguiente fue prepararla para la partida. Así que eso es lo que debemos hacer. Estamos buscándola ahora. El Espíritu Santo, siervo de Dios como lo fue Eleazar, busca esa calidad, esa autenticidad, ese algo que no se retrate de la palabra de Dios. Que se mantenga firme, viva o muera, y diga que es la verdad. Dios lo dijo. Eso lo decide. Acabo de predicar un servicio de una semana aquí en Grass Valley sobre Abraham, sobre su descendencia, etc. Sobre cómo esa genuina descendencia real de Abraham sostiene esa palabra. Sin importar lo ridículo que suene, o cualquier otra cosa, él se mantiene firme porque es descendencia de Abraham. Así es. 52 Ahora bien. Observen en el Antiguo Testamento, este niño al nacer en una familia, lo primero que hacía el padre al tener la edad suficiente para que le enseñaran, nace como hijo, sin duda. Es el apellido de la familia. Lo tiene. Pero aún no tiene herencia. Tiene que descubrir qué clase de persona será antes de recibirla. Para asegurarse de que su hijo recibiera la educación adecuada, el padre buscó al mejor tutor que pudo encontrar. Y nunca encontró a uno que se anduviera con rodeos para ganarse la aprobación, ni nada parecido, que dijera, bueno, haré un informe sobre el niño, está bien, porque el padre podría animarme un poco. Buscaba a alguien que le dijera la verdad. 53 Y ahora, si al chico le fue muy bien, ¿cómo le gustaría al tutor acercarse al padre con cara de buena fe y decirle, sí, señor? Su hijo está bien. Pero qué vergonzoso sería si se acercara y le dijera que su hijo es un renegado. ¿Cuánto odiaría hacer eso? Ahora bien, me pregunto hoy, cuando Dios llamó a su iglesia pentecostal hace unos 50 años, me pregunto si, y cuando llamó a la iglesia al principio, ¿qué clase de tutor puso sobre ella? Envió al Espíritu Santo para que fuera el tutor. Y hoy, lo hemos tergiversado con obispos, cardenales, papas y todo lo demás, con todo tipo de ideas eclesiásticas y dogmas que se le añaden y se le quitan a esa Biblia, hasta que la gente no sabe qué creer. Cierto. No saben qué camino tomar. 54 Los pobres son como un rebaño de ovejas sin pastor, como un rebaño de gansos sin líder. Así es. No saben hacia dónde huir, todo. Han ido por todos lados. Este dice, por aquí, y este, por aquí, y, bueno, no saben qué creer. Pero Dios envió a su iglesia al Espíritu Santo. Ese es el tutor. Y ese tutor dirá la verdad ante Dios. Amén. Él alimenta y enseña a los niños la palabra.
En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Dios juzgará a las iglesias, dije hace un rato, por su palabra. La Biblia dice, sentí que eso me vino a la mente. La Biblia dice aquí que Dios juzgaría a su iglesia por Jesucristo. Así es. Y Jesús es la palabra. Así que es la palabra manifestada. Si Cristo sigue siendo Cristo, toma esa palabra y la manifiesta. Amén. Ahí lo tienen. Es la palabra viviendo entre nosotros, cobrando vida. Juan 1:1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 55 ahora. Este tutor, ¿y si ese chico fuera horrible? ¿No le importaba el padre? ¿Haría cualquier cosa? ¿Cuánto se avergonzaría de presentarse ante el padre y decirle, Señor, lamento decírselo, pero a su hijo no le va muy bien? Me imagino que se sonrojaría y apartaría la mirada. ¿Qué creen que hace el Espíritu Santo hoy cuando se presenta ante Dios, nuestro Padre, con un informe de la Iglesia? Que nos hemos dividido en 900 organizaciones diferentes, que no tenemos comunión unos con otros. Y que todos tienen esto, aquello y lo otro. Nadie, solo quería hacer más miembros, traer más esto y aquello. Me imagino que vuelve la cabeza. 56 podría decir algo muy fuerte. Podría doler, pero sabes que esta es una casa de corrección. ¿Lo crees? Me alegra que lo hayas dicho. Significa, así sea. ¿Qué crees que haría Dios hoy cuando el Espíritu Santo venga y le diga que en nuestras iglesias hemos aceptado dogmas en lugar de su palabra? ¿Qué crees que, aceptamos credos en lugar de Cristo? ¿Qué crees que hace cuando se acerca y dice que todas sus hijas se han cortado el pelo, usan pantalones cortos y fuman cigarrillos? Eso es, la Biblia dice que tales personas no pueden entrar. Descreer, dijiste. No importa. No dejes que el diablo te diga eso. Si Dios lo dijo, Pablo dijo aquí en Gálatas 1:8. Si un ángel del cielo predica un evangelio diferente del que yo predico, sea anatema. ¿Por qué importaba tanto? Incluso el pequeño detalle de la mujer de Lot, al girarse, mirar por encima del hombro y convertirse en una columna de sal. Génesis 19:26 Pero su mujer miró atrás, a espaldas de él, y se convirtió en columna de sal. Gálatas 1:8 Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Hebreos 3:19 Así que vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Tienes que aceptar la palabra. Hay una decepción en alguna parte. Tienes que volver al evangelio, a Cristo, a la palabra viva, no desviarla por algo así. Tienes que creerla. Y si él dijera, ya no creen en la sanidad. ¿Tus heridas fueron en vano para ellos, porque dicen que los días de los milagros ya pasaron? ¿O, debe sonrojarse al decir eso ante el Padre? Sí. ¿Ves? No lo creen. Se están alejando de ella, cada día más y más. Tú lo sabes. No tienes que pensarlo. Algunos de ustedes, los mayores, llevan más tiempo en esto que yo. Recuerda cómo eran hace unos años. Reuniones de oración toda la noche. ¿Qué haces esta noche? Salir el miércoles por la noche, quizás a las 6 o 7. Quizás ni siquiera vengas a la reunión de oración. ¿Quieres ir a ver algún programa sucio de la televisión, de alguna mujer casada 4 o 5 veces con algún hombre? O de un hombre casado 4 o 5 veces. Luego decir que amas a Dios, evitar las reuniones de oración, así es, ver amamos a Suzy, o a Elvis Presley, o a alguno de esos tipos que vendieron su primogenitura por un montón de. Elvis Presley era un chico pentecostal. Envió más almas al infierno que Judas jamás lo haría. Claro, porque se llevan a estas jovencitas, y dicen, pues, es muy religioso. ¿No te lo crees? ¿Religioso? Satanás también. Caín también. No te lo creas. Es simplemente obra del diablo tener a ustedes, los niños, ahí afuera en esas pistas con todo ese boogie boogie y todas esas tonterías, giros y todo tipo de cosas, una vida vulgar, medio vestidos. 59 Algunas de ustedes, mujeres pentecostales, es una vergüenza. Así es. Ustedes, los hombres que las dejan hacerlo, son peores que ellas al hacerlo. Así es. Se supone que un hombre es el gobernante de su propia casa. Así es. ¿Pero qué tenemos hoy? Con razón no podemos tener fe. Con razón no puede haber servicios de sanidad en Estados Unidos. Nos hemos alejado de Dios. No hace mucho, estuve allí en Sudáfrica en una reunión un día, y vi a 10.000 mujeres nativas, que no conocían la mano derecha ni la izquierda, desnudas como vienen a este mundo, y recibieron a Cristo como Salvador personal.
Y mientras estaban allí de pie con las manos en alto, y lo recibían, cuando bajaron las manos, las juntaron y se alejaron, cubriéndose lo más que pudieron. El Espíritu Santo mismo, haciéndoles saber que estaban desnudas. 1 Timoteo 3, 4. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. 60. ¿Cómo puedes decir que ese nativo de Manta que no sabe nada de Dios, recibió el Espíritu Santo y se dio cuenta de que está desnudo? Y estas mujeres estadounidenses se desnudan cada año, y afirman ser, cantando en coros, y cristianas, supuestamente. Hay algo mal en alguna parte, y no es con Dios ni con su Biblia. Y sabes que es verdad. Con razón no podemos tener avivamientos. Con razón no podemos presionar en esto. Con razón las cosas no pueden suceder. El tutor viene ante el padre, sacudiendo la cabeza. ¡Ay, Dios mío! Es terrible cómo lo están haciendo. Bueno, eso es verdad. ¿Qué pasa? ¿Algún pequeño boleto de comida o algo así, o algo pequeño que alguien tiene miedo de decir algo? Esa es la palabra de Dios. Alcánzala o déjala en paz. 61 ahora. Cosa extraña. Una señora me dijo hace poco, hice un comentario al volver. Llevaba mucha manicura, ya sabes, ¿cómo se llama? Vi una el otro día. De verdad, me sentí estaba en Clifton's en el desayuno de los hombres de negocios. Y estaba allí de pie esperando a que subiera el hermano Arganbright, y una de estas mujeres apareció con uno de estos cortes de pelo de cabeza de agua, ya sabes, uno de esos grandes cortes como ese. Nunca había visto un atuendo así en mi vida. Puede que fuera una mujer guapa, pero parecía un animal prehistórico. Y estaba allí de pie. No lo digo en broma. Este no es lugar para bromas. Esta es la Biblia. Esta es la verdad de Dios. Y allí estaba ella, con los ojos azules, y rojo por encima. 62 y, dije. He visto pelagra. He visto lepra. Pero nunca había visto nada parecido. Pensé que la mujer estaba enferma, y me acerqué a ella, iba a preguntarle, a decirle, le diría. Hermana, perdóneme. Pero soy misionera. Rezo por los enfermos. ¿Podría ayudarla? Y justo a tiempo, aparecieron 2 o 3 mujeres más por el mismo camino. Y pensé, no querrá decir que estos estadounidenses se comportan así. Podía ver a los nativos de allá hacer eso. Es un rasgo pagano. Puedo verlos ensuciarse la cara y cosas así, y pintarse. Pero nada, lo que se supone que es la gente civilizada. Hablas de civilización. La antigua cima ha retrocedido. Exactamente. ¡Qué desgracia! 63 Una vez comenté algo al respecto, y una señora me encontró afuera. Me dijo, señor Branham, le doy a entender que soy pentecostal. Le dije, bueno, alabado sea el Señor. Entonces, actué como tal. Ella dijo, cree que está mal, entonces, que una mujer. Dijo que una mujer se viste con ropa de hombre. Le dije, la Biblia dice, ella dijo, no uso pantalones cortos. Ella dijo, llevo pantalones. Le dije, eso es peor. La Biblia dice que es abominación que una mujer se ponga ropa de hombre. Correcto. Dios es infinito. Dios nunca puede cambiar. Su decisión es perfecta. Muéstrenme una sola vez que Dios cambie. No lo hace. Él recomendó en el jardín del Edén que el único lugar para adorar a Dios era bajo la sangre, y nunca la ha cambiado. Siempre Él solo la glorifica. Le has oído decir. Antiguo, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano, le has oído decir. No cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, Éxodo 20, 13, no matarás. Éxodo 20, 14, no cometerás adulterio. Deuteronomio 22, 5, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer. Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Mateo 5, 21, oísteis que fue dicho, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Mateo 5, 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano sin causa, será culpable de juicio. Y cualquiera que diga, necio, a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga, fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Mateo 5, 27, oísteis que fue dicho a los antiguos, no cometerás adulterio. Mateo 5, 28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. 64 Escuchen. Ella dijo, bueno, les digo que ya no hacen esa ropa. Yo dije, todavía fabrican máquinas de coser y venden. No hay excusa, se quedarán sin excusa.
Escuchen. Permítanme preguntarles, solo una cosa, y luego dejo el tema, porque eso es para sus pastores. Les diré lo que pienso al respecto. Ahora bien, cuando lleguen al tribunal, sabían que pueden ser condenados allí mismo por adulterio y, sin embargo, ser puros como un lirio. Jesús dijo: cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, y algunas de ustedes, mujeres, dejan que sus hijas salgan, se vistan y caminen. Ahora bien, ¿qué pasa si ese pecador baja por esa calle y mira a esa mujer con lujuria? Tendrá que responder por ello en el día del juicio por adulterio. ¿Quién lo hizo? ¿Quién es culpable? Lo era, por presentarse así. Tienes toda la razón. No te pelees conmigo. Habla con Dios. Tienes toda la razón. Mateo 5:28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. 65. Pero eso es lo que, el Espíritu Santo se presenta ante el Padre y dice: ¿cómo podemos construir una iglesia sobre algo así? ¿Cómo podemos? Escuchen, amigos. Es hora de limpiar desde arriba del púlpito hasta el conserje, y empezar de nuevo. Es como un montón tomemos como ejemplo a los pájaros que ponen sus huevos en primavera. La madre puede poner un nido de huevos, y no necesita estar con su pareja. Pero puede ponerlos, y puede cernir sobre ellos, puede voltearlos, y puede quedarse allí hasta morir de hambre, hasta que se vuelva tan pobre que no pueda salir del nido. Y nunca eclosionarán. ¿Por qué? Están podridos. Se pudren en el nido. 66. Y eso es precisamente lo que pasa hoy. Acabamos de aceptar a tantos miembros, y demás, mimándolos aquí y allá. Es como un nido lleno de huevos podridos. Es hora de limpiarlo todo y traer a esa gente con el compañero, Cristo Jesús, con la palabra de Dios de nuevo en acción y con poder. Entonces tendremos un avivamiento que sacudirá algo y hará algo. Entonces verán a Cristo entrar en escena, con poder. Él no puede venir mientras estas cosas lo bloqueen. Así es. Con razón el tutor se presenta ante el Padre, se sonroja y dice: sí, sus iglesias, sí, sé que dice eso, pero no lo hacen. ¿Quieres decir que no lo hacen? No lo están haciendo. 67. Ahí lo tienen. ¡Qué desgracia! Qué lástima debe ser ante el Padre cuando el tutor, el Espíritu Santo, sube y trae eso, porque Él es nuestro tutor. Lo sabemos. Ahora bien, esto, y el Espíritu Santo escribió la Biblia. La Biblia lo dice. Hombres de la antigüedad, inspirados por el Espíritu Santo, la escribieron. Así que la Biblia fue escrita por inspiración. No hay interpretación privada. Así es como está escrita, ahí mismo. Simplemente tómenla, créanla, actúen conforme a ella. Dios la cumplirá. Nunca lo he visto prometer nada que no haya hecho. Siempre lo hará. Ahora bien, aquí sube el tutor. Y sí. Se presenta ante el Padre. ¿Cómo se siente? Vaya. Se presenta y dice: oh, su hijo está progresando. Es como la astilla del viejo tronco, como lo decimos en el sur. Él es exactamente como tú. Está tan interesado en todos los enfermos y afligidos. Está tan interesado en la salvación de la gente. Está tan interesado en todo esto. Cree cada palabra que dijiste. ¿Sabes qué? Él dirige la iglesia exactamente como tú la dirigirías si estuvieras allí. ¿Recuerdas cómo dirigía tu hijo cuando estaba allí? Sí. Así es como lo hace. Y sabes, lo escribiste allí. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sí. Bueno, eso es exactamente lo que están haciendo. ¡Ay, Dios mío! Ahora, ¿cómo debe decir el Padre? Ese es mi hijo. Ese es mi niño. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 2 Pedro 1:20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. 2 Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 68. Por eso pudo sonreír aquí. Jesús cumplió cada palabra. Eso es todo. Cumplió con exactitud la palabra, ahora, porque Él era ese Hijo perfecto. Y Él es el mismo, y murió para convertirse en la vid, para que nosotros pudiéramos convertirnos en el pámpano, para que Él pueda energizarnos con su vida y hacer la misma vida que Él tenía viviendo en nosotros. Entonces haremos lo mismo. Jesús dijo en San Juan 14:12. El que cree en mí, las obras que yo hago, Él también las hará. Ahora veamos lo que Él hizo. No tenemos tiempo esta noche, pero lo retomaremos más tarde y veremos cuáles fueron sus obras. Quizás mañana por la noche. Entonces, veamos si Él realiza esas mismas obras. Si lo hace, permanece igual.
Ahora. Entonces Dios estará complacido con eso. Juan 14:12. De cierto os digo. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. 69. Pero cuando andamos diciendo, bueno, te digo que pertenecemos a fulano. Y una vez le pregunté a una mujer en una fila de oración, ¿eres cristiana? Me respondió, te lo haré entender, dijo. Enciendo una vela todas las noches, como si eso tuviera algo que ver con el cristianismo, encender una vela todas las noches. Le dije, bueno, eso no es más que desperdiciar cerdos todas las noches, dije, eso no me importaría nada más. Le pregunté, ¿has nacido de nuevo? ¿Conoces a Cristo como tu Salvador? ¿Se ha hecho una realidad real en ti? ¿Vives en Cristo? ¿Vive Cristo en ti? Ese día sabrás que yo estoy en el Padre en mí y yo en ti. Eso es todo. Dios viviendo entre su pueblo, así es. Entonces descubrimos en este día, Juan 10:38, mas si las hago, aunque a mí no me creáis, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre. Juan 14:11, creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Juan 14:20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Juan 17:21, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. 70 ahora, si ese hijo hubiera sido un buen hijo, él era exactamente, ahora, recuerden, él era un hijo nato. No se lo pierdan. Él era un hijo nato. Pero año tras año progresaba. Se dedicaba constantemente a los asuntos del Padre. Hacía la obra exactamente como la hacía el Padre. Como dijo el tutor. Oh, qué maravilloso. Díganle al Padre. Es exactamente como lo habrías hecho si hubieras estado allí. Él gritó esto, condenó esto, le dio un lugar a esto. Y lo hizo exactamente como tú lo haces, exactamente igual. Es como si hubieras estado allí. Es tu vida en él, sin duda, porque, se nota que es hijo de Dios, porque nació después de ti. Él hace lo mismo, se apega a tu palabra. Nunca se pierde una palabra, se aferra a ella, la recalca con fuerza. Oh, el Padre debe decir, qué maravilloso. 71 Y llegó un día, si este hijo continuaba, llegaba el día en que se llamaba la adopción de un hijo. Entonces el Padre convocó a un grupo de personas en la ciudad. Tomó a su propio hijo, lo vistió con una hermosa túnica y lo colocó en alto para que todos pudieran verlo. Tuvo una ceremonia y adoptó a su propio hijo que había nacido en su hogar, o lo adoptó. Y cuando lo hizo, el nombre de ese hijo después de eso era tan válido como el nombre del padre, en el cheque o lo que fuera. Su firma en aquellos tiempos era un sello, un anillo, porque muchos de ellos no sabían escribir. Era un delito penitenciario copiar ese sello. Y tenían que, en la parte posterior del anillo y lo aplastaban así. Y él podía usar el anillo de su padre. ¿Por qué? Su nombre era tan válido como el del padre. Ahora bien, eso es a lo que Dios está tratando de llevar a su iglesia, a un lugar donde seamos hijos e hijas de Dios, pero estamos preocupados. Estamos dejando que todo, y ahora el mundo, intentando sofocar la realidad, intenta que la gente le tema al comunismo. No le tengan miedo al comunismo. Eso no es nada. El comunismo, 2 Corintios 6:18, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 72 Quiero preguntarles algo, estudiantes de la Biblia. Quiero que alguien me muestre una escritura donde sea que el comunismo gobernará el mundo. El comunismo es simplemente algo que se deja llevar por Dios, si leen la Biblia, para quemar a la prostituta, perseguirla. El comunismo no gobernará el mundo, pero la Biblia dice que el romanismo sí lo hará. Y lo ven ahora mismo en la Casa Blanca y comenzando. Pobres demócratas, adelante, de acuerdo, vendan sus derechos de nacimiento por un desastre político. Me callaré. Pero esperen, en fin, volvamos a esto, a la ubicación del hijo. Cuando el padre colocó a ese hijo en una posición, cualquier cosa que hiciera, estaba bien para el padre, porque tenía su sello. Y así es como debería estar la iglesia hoy. Después de ver a Dios, ver su poder, la iglesia debería salir y decir, en el nombre del Señor Jesucristo, usar el nombre del Padre, ver que se cumpla. Así dice el Señor, Juan 14:13, y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo.
Juan 14, 14 Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Apocalipsis 17, 16 Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda. Y comerán sus carnes, y la quemarán con fuego. Apocalipsis 17, 18 Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. 73 Ahora bien, Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, dijo, no hago nada hasta que el Padre me lo muestre. San Juan 5, 19. Deberíamos estar en esa posición hasta que el Padre nos muestre algo, y observarlo, con perfección, cada vez que suceda, así de simple, ahí está. Ahí es donde un hijo ha sido colocado. Así es como deberíamos estar, posicionados en Cristo. Oh, qué tiempos. Cómo se ha quedado corta la iglesia. Cómo hemos aprovechado los grandes avivamientos, en lugar de inculcarlos espiritualmente en la gente como verdaderos hijos e hijas de Dios, llenos del espíritu que arde en nuestros corazones día y noche. Juan 5, 19 Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. 74 Recuerden, la Biblia dice que el Espíritu Santo solo sella a quienes suspiran y lloran por las abominaciones que se cometían en la ciudad. Me gustaría llevar a su pastor, llevar a los demás pastores allí. ¿Tienen cuántos miembros de su iglesia se postran y lloran noche y día por las abominaciones que se cometen en la ciudad? Listo. Vean, el celo se ha ido. Hemos buscado hasta tener una iglesia bonita, un edificio maravilloso. Está bien. Nada que objetar. Una organización excelente, ni una palabra en contra. Está bien. No tengo nada en contra. Pero lo que intento decir es que están dejando de lado lo principal. Están dejando de lado lo principal. El Cristo de esta iglesia, el Cristo de esta organización, el Cristo que están mirando, la organización está mirando a la iglesia en lugar de a Cristo. Y Cristo es la palabra, y la palabra es positiva. Ezequiel 9, 4 Y le dijo Jehová. Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. 75 Ahora, eso es lo que queremos, amigos. Eso es lo que queremos ver esta semana, ¿no? Queremos ver a Cristo caminar aquí mismo. No venir aquí y decir, oh, querido pastor, queridos hermanos, mis hermanos pastores, les presento otra organización que eclipsará a las asambleas de Dios, o a la iglesia de Dios, o todo esto, aquello o lo otro. Algún día dejaremos atrás a la católica. Eso es una tontería. Puede que esté bien, pero ya es demasiado tarde para esas cosas. ¿Cómo podemos predicar la venida de Cristo y actuar como la iglesia actúa hoy? Millones de dólares en edificios y todo lo demás, y actuar, y decir, Cristo viene. Pues, nuestras propias acciones condenan lo que estamos diciendo. Eso es cierto. No quiero ser brusco, amigos, pero pongámoslo en claro. Veámoslo. Esa es la razón. Tenemos que volver a esta palabra. Tenemos que volver al Dios de la palabra, y la palabra es Dios. Juan 1, 1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 76 Ahora bien, Jesús había sido sometido a prueba y aflicción, y todo hijo que se acerca a Dios debe ser disciplinado y probado. Si no soporta el castigo, se convierte en un bastardo, y no en hijo de Dios. Así es. Ahora, miren aquí a los enfermos y afligidos. No digo que sean obras de los pastores. Puede que sean las personas. Y dicen, bueno, quizás han pecado. Eso no lo sé. Eso depende de Dios. Pero una vez, un hombre dijo, ¿quién pecó? ¿Él, su padre o su madre? Respondió, ninguno, sino para que se manifiesten las obras de Dios. Juan 9, 2 Y sus discípulos le preguntaron, diciendo, Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Juan 9, 3 Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hebreos 12, 8 Pero si se os deja sin castigo, del cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, y no hijos. ¿No sería maravilloso ver todas estas camas y sillas de ruedas vacías en las próximas 2 o 3 noches? ¿No sería glorioso? Entonces la manifestación de Dios estaría aquí. ¿No sería maravilloso ver al Espíritu de Dios obrar entre nosotros y comenzar un avivamiento hasta que solo quedara uno llorando día y noche, y la reunión ni siquiera terminara? Duraría toda la noche y todo el día. La gente ni siquiera querría, ni siquiera tendría hambre.
Simplemente se quedaría aquí, disfrutando de la bondad de Dios. Los periódicos lo publicarían por todas partes, así, y la gente vendría de la feria mundial para ver qué clase de feria estaba organizando Dios. Así es, desde Seattle hasta Spokane. Puede suceder. Dejemos que Dios actúe entre nosotros. 78 Ahora encontramos a Dios, tengo que cerrar esto. Dios, allí de pie, y observen. Él llevó a su propio hijo, después, recuerden, fue directo al Calvario desde allí. Llevó a su propio hijo allí. ¿Y qué hizo? Lo mostró en su venida. Lo estaba glorificando. Allí estaba, de pie, con sus vestiduras resplandecientes como el sol. En otras palabras, Dios dijo, he sido su padre a través de los siglos. Pero ahora la única manera de acercarse a mí de ahora en adelante es a través de él. Este es mi hijo amado. ¿Ven lo que está haciendo? La adopción, la colocación, este es mi hijo amado. Escúchenlo. Ahora bien, Pedro se emocionó al ver lo sobrenatural. Ese es el problema hoy en día. Ven lo sobrenatural y todos se emocionan. Eso fue lo primero, cuando la bendición pentecostal comenzó a caer sobre el pueblo pentecostal hace años. Creo que ni siquiera había nacido entonces, pero he leído sus libros. Y el Espíritu Santo descendió sobre ellos, y Dios comenzó a restaurar el don de hablar en lenguas en la iglesia. Entonces todos se emocionaron. Uno dijo, viene en un caballo blanco. Viene en una nube blanca. Bueno, formaremos nuestra propia organización. Mateo 17, 2, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y su vestido se hizo blanco como la luz. Mateo 17, 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Marcos 9, 3, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede emblanquecer. Marcos 9, 7, y hubo una nube que los cubrió, y salió una voz de la nube, que decía, este es mi Hijo amado. A él oíd. Lucas 9, 29, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Lucas 9, 35, y vino una voz desde la nube, que decía, este es mi Hijo amado. A él oíd. 79 Entonces, la gente descendió, y absorbieron todo en la iglesia, en lugar de simplemente dejarla en paz. Israel no lo sabía. Cuando vieron a Dios subir, pensaron que el milenio estaba a punto de comenzar. Habían visto a Dios herir a los egipcios, ahogarlos en el Mar Rojo y realizar toda clase de señales. Y de pie allí en esa orilla, y a Miriam con esa pandereta, golpeando, gritando y saltando, y a Moisés cantando en el espíritu. Estaban a solo 3 días de la tierra gloriosa. No sabían que aún les quedaban 40 años por delante. Pentecostés tampoco supo cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos por primera vez. Pero, como ven, donde cometieron su error imprudente fue en Éxodo 19, cuando se apartaron de la gracia que Dios ya les había provisto, dándoles un profeta, una columna de fuego, un sacrificio y haciendo señales y prodigios. La gracia les había proporcionado eso, pero ellos querían algo que hacer ellos mismos. Necesitaban algo para convertirse en doctores en teología, así que querían una ley. Allí murieron, y allí se quedaron hasta que todos los antiguos guerreros se extinguieron. Así es. Entonces Dios vino, tomó un nuevo grupo y cruzó el Jordán con ellos. Éxodo 15, 19, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová volvió a traer las aguas del mar sobre ellos. Mas los hijos de Israel entraron en seco por en medio del mar. Éxodo 15, 20, y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. 80 Pentecostés ha permanecido en el desierto hoy, dando vueltas y vueltas por la misma colina. ¿Alguna vez pensaste en lo que hicieron? Casaron a los jóvenes, enterraron a los ancianos, besaron a los bebés, cultivaron y prosperaron. Está bien. Pero, hermano, hay una tierra prometida allá, donde todo es posible para el que cree. Cada promesa del libro pertenece a la iglesia. Cristo es la palabra que entra en el corazón de una persona y la manifiesta. Nos conformamos con decir, bueno, hablé en lenguas. Eso está bien. Mira, hermano Branham, lo entiendo. ¿Y actuar como lo haces? Lo dudo. Por sus frutos los conoceréis. El agua cae sobre el trigo y también sobre la cizaña. Por sus frutos se les conoce. Ahora. Lo vemos. Marcos 9, 23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible.
81 ahora, eso es lo que necesitamos, un avivamiento. Necesitamos no solo una reunión eclesiástica, sino un avivamiento. No se emocionen. Esa era la alarma de mi reloj, y yo, diciéndome que, en la iglesia por primera vez, normalmente no predico mucho, unas 6 horas. Pero esta vez tenía la alarma allí arriba, y tenía un reloj frente a mí. Así que, está bien. Tengo un pequeño reloj de alarma. Normalmente me dice que es hora de apagar. Entonces, hay tanto que decir, tanto que hacer. Tenemos un buen grupo de personas aquí. ¿Por qué no podemos tenerlo? ¿Por qué Cristo no puede ser lo mismo con nosotros? ¿Por qué no puede sanar a los enfermos? Simplemente lo hizo. Aquí la otra noche en Grass Valley y vi cada silla de ruedas, todo lo que había allí, completamente limpio, ni una persona débil entre nosotros. Salí de allí caminando, ni una persona débil. Así es. Se quedaron quietos y escucharon hasta que lo captaron. Y cuando lo captaron, ahí se escuchó, y no había ni una sola persona débil entre ellos, un grupo 4 o 5 veces más grande, muchas veces, en un gran auditorio. Así que, ahora fíjense, se puede hacer. Pero vean, tienen que ser pacientes, tener buena disposición y tener a Cristo. Ahora esperen, justo al final. 82 Pedro se emocionó mucho y dijo, hagamos. Ya saben, lo sobrenatural suele emocionar a la gente. Israel se emocionó allá. En lugar de someterse a la expiación, un grupo de incircuncisos los acompañó. Una multitud mixta, como la llama la Biblia. Esto causó problemas un poco más adelante. Ya se había realizado lo sobrenatural, y una multitud mixta los acompañó. Es lo mismo que ha sucedido con este avivamiento. Creyentes a medias. Solo hay 3 clases de personas en el mundo. Creyentes, falsos creyentes e incrédulos, y se encuentran en cada grupo. Así que lo encuentran. Eso es todo. Entonces, observamos. Aquí estaba. Éxodo 12, 38, subió también con ellos una multitud mixta, y ovejas y vacas, y muchísimo ganado. Marcos 9, 5, respondiendo Pedro, dijo a Jesús, Maestro, bueno es que estemos aquí, y hagamos 3 carpas. Una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. 83 Ahora Pedro quería, rápidamente. Quería una franquicia para esto. Dijo, comencemos 3 denominaciones. Construiremos un tabernáculo aquí para ti, uno para Moisés y otro para Elías. Empezaremos aquí mismo con 3, para empezar. ¡Qué gran cosa! Me alegro de que no se aprobara, porque no querría ir a Moisés. Moisés representaba la ley, y la ley no tiene poder salvador. La ley solo puede encarcelarte. No puede sacarte. La ley no tiene gracia. No, Señor. La ley era un ayo, y la ley solo nos condenaba. La ley nos mostró que éramos pecadores, pero no tenía gracia. Mateo 17, 4 Entonces respondió Pedro y dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 carpas. Una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. Lucas 9, 33 Aconteció que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es que estemos aquí. Y hagamos 3 carpas. Una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. Gálatas 3, 24 De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. 84 Entonces, ¿qué representaba Elías? Justicia, los profetas. Misericordia. No queremos su justicia. Si yo recibiera justicia, estaría muerto, y todos lo estaríamos. No queremos justicia. No podría querer justicia. Sería condenado. No queremos su justicia. No quiero la justicia de Dios. Pero, mientras aún hablaba, dijo, construyamos 3 tabernáculos aquí. Y mientras aún hablaba, me alegro mucho de que Dios lo interrumpiera. Dijo, este es mi hijo amado. Escúchenlo. A él no le importa cuántas denominaciones se creen, ni cuántas se creen de esto, ni cuánto se cree de esto. Este es mi hijo amado. Escúchenlo. ¿Qué tiene él para mí? Tiene gracia, tiene perdón, tiene sanidad, tiene salvación. Así que esta noche no vengo como una organización. Vengo sentado con mis hermanos, cada uno de ellos. Los amo a todos, a todas las organizaciones. Pero vengo a representarles a una persona, el Hijo amado de Dios, Jesucristo. Escúchenlo. Inclinemos nuestros rostros un momento. Mateo 17, 4 Entonces respondió Pedro y dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 carpas. Una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías.
Mateo 17, 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Marcos 9, 5. Respondiendo Pedro, dijo a Jesús: Maestro, bueno es que estemos aquí. Y hagamos 3 carpas. Una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. Marcos 9, 7. Y hubo una nube que los cubrió, y salió una voz de la nube, que decía: Este es mi Hijo amado. A él oíd. Lucas 9, 33. Aconteció que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es que estemos aquí. Y hagamos 3 carpas. Una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. Lucas 9, 34. Mientras él estas cosas hablaba, vino una nube y los cubrió. Y tuvieron temor al entrar en la nube. Lucas 9, 35. Y vino una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado. A él oíd. ¿Crees esta noche con todo tu corazón? No solo lo imagines, no lo aceptes por un credo, sino acéptalo porque, en lo más profundo de tu ser, sabes que Él es el Hijo de Dios. ¿Lo crees? Dios te bendiga. Me pregunto cuántos aquí y en el balcón, que no son cristianos, quisieran venir a escuchar a Cristo. A él oíd. Esas 2 palabras. A él oíd. Si lo escuchas, tu vida cambiará esta noche. Y tú, que has apostatado, una vez lo conociste, pero te has alejado de él. A él oíd. Y tú, sin el Espíritu Santo, y sabes que necesitas tener esa semilla germinada o no germinará, ustedes, agricultores, lo saben. Si esa semilla no germina, por muy bien que se vea, no vivirá. Por mucho que puedas imitar la vida de un cristiano viviendo bien, tienes que nacer de nuevo. Tienes que tener ese Espíritu Santo. Si no lo tenéis, entonces venid y escuchadlo. 86. Y ustedes, enfermos aquí. Algunos con problemas del corazón, algunos en sillas de ruedas, algunos van a morir de inmediato. Si Dios no hace algo por ustedes, ¿por qué no lo escuchan? Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No se desanimen ahora. Quiero que lo escuchen, crean en Él. Quiero que crean que Él está aquí y se lo concederá. Ahora ustedes allá atrás, con nuestras cabezas inclinadas ahora, y cada corazón orando, ustedes que son pecadores y no conocen a Cristo, y para comenzar bien la reunión, demostrémosle a Dios que lo amamos. Vengan aquí alrededor del altar y oremos. ¿Lo harán? Levántense de su asiento, vengan. Amigo pecador, donde quiera que estén, vengan a escuchar al Hijo de Dios hablar paz a su corazón, paz como un río. ¿Lo harán? A vagar. Abre tus brazos de amor, Señor, voy a casa. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 87. Ahora, nunca has visto un milagro. Dices: nunca, pero antes de ver nada, ven y acepta a Cristo primero. Entonces estarás en posición de aceptar milagros y cosas así, cuando veas a los cojos caminar y a los ciegos ver. La otra noche, una señora con un bebé tenía la cabeza de agua, allá arriba, Dios la bendiga, hermana, tenía un bebé con la cabeza de agua. Acabamos de orar por él. Lo llevaron al médico a la mañana siguiente. El médico dijo: ¿qué le pasó a este niño? Alarmó al vecindario, a toda la región. La cabeza bajó, normal. Regresa, todo estaba bien. Ven a ver el milagro más grande de todos, Cristo, para cambiar el corazón del pecador. Volviendo a casa, ¿no te levantarás y vendrás? ¿Y tú, que te has alejado de Dios? ¿Y tú? ¿Vendrás? Solo puedo preguntarte, ya sabes. Es tu decisión. Tus brazos de amor, oh Señor, ¿te has alejado de Él? Sube esta noche con esta mujer. Que Dios te bendiga. Sube, te invitamos. Sube ahora mismo. Así es. Hoy, y en el balcón. Te esperamos. La gente despejará las escaleras y podrás bajar. Baja ahora mismo. Te esperamos. Nunca más vagar. Abre tus brazos de amor, Señor, vuelvo a casa. Vuelvo a casa, amigo apóstata, ojalá vinieras. Comenzarás el avivamiento correctamente si lo haces. Haz tu propia paz. Así es, vagar. Abre tus brazos de amor, Señor, vuelvo a casa. 89. Mientras se siguen tocando los cantos, quiero preguntarles algo. Si quieren ver un avivamiento, inicienlo en ustedes mismos. Tiene que empezar en ustedes. La fe tiene que empezar. ¿Y qué hay de algunos de ustedes, miembros de la iglesia? Pregunté esto en Grass Valley la otra noche antes de la limpieza, como hablábamos. Y les pregunté a todas esas mujeres, incluso a las que se habían cortado el pelo, que llevaban ropa y demás. Incluso los ministros se pusieron de pie y confesaron que habían obrado mal. Entonces el Espíritu Santo entró.
90 Tienes que enmendarte, amigo. Dios no construirá un cimiento sobre algo que se derrumbe. Tiene que construirse sobre, no sobre un trabajo mental o emocional. Tiene que venir de la palabra de Dios. ¿Estás dispuesto a admitir que estás equivocado, miembro de la iglesia? Sube y ora conmigo. Voy a orar contigo. Vamos, algunos de ustedes que saben que están equivocados. Vean cuán sinceros son. Ven aquí ante Dios y di, me doy cuenta de que estoy equivocado. Voy a enmendarlo. Dios la bendiga, señora. Así es como se recibe algo de Dios. Así es. Dios la bendiga, jovencita. Así es. Mientras cantamos de nuevo, vamos. Miembros de la iglesia, hombres, mujeres, quienes quiera que sean, arrodíllense aquí. Sabemos si estamos equivocados. Admitámoslo. No se arriesguen. No tendrán otra oportunidad. ¿Qué pasa si mueres esta noche? 91 en Los Ángeles, predicaba sobre la salvación, allí en el Palace de Southgate. Una anciana de 75 años, que había postergado la salvación toda su vida, llegó al altar y se llenó de Dios esa noche. Regresó a casa y fue a Dios, regresó a casa y se encontró con Dios. La gracia de Dios. Piénsenlo. Todos esos años, y luego llegó esa última vez. ¿Y si se lo hubiera perdido esa vez? Esta noche está en la paz de Dios. Si se lo hubiera perdido, se habría ido para siempre. 92 Vengan. ¿No quieren venir mientras cantamos de nuevo, hermana, todos ustedes? Volviendo a casa, vamos, hermano. Vamos, hermana. Acerquémonos al altar. Así es. Un anciano arrodillado aquí para orar. Nunca más vagar. Abre tus brazos, miembro de la iglesia, ya saben, cuántos aquí han estado en mis reuniones antes, levanten las manos, reuniones que el Señor ha dado. Entonces todos saben de qué hablo. El Espíritu Santo bajo discernimiento, veo que 2 docenas o más deberían venir. Así es, exactamente. Por eso me mantengo como estoy. Vamos. 93 Seamos sinceros, amigos. Quizás piensen que los estoy regañando. No es así. Dios lo sabe. Estoy aquí para ayudarlos. Prefiero estar en casa con mi familia, en otro lugar, que estar aquí parado como un impostor o un hipócrita, morir después de toda esta vida de lucha por el mundo y todo, dejando a mi familia y mis cosas, y a mis seres queridos, y parado aquí. Saben que no vengo por dinero. ¿Alguna vez les he pedido dinero? No, señor. ¿Alguna vez he intentado ser popular? La evito. No tengo televisión, radio, nada. No tengo nada. Vengo para poder ir a pequeñas iglesias y cosas así, y salir aquí. Vengo porque lo amo. Estoy poniendo mis hombros con esos hermanos y tratando de meterlo todo en el reino de Dios. 94 Leíste en La Voz de los Empresarios sobre la pequeña traducción, como si yo hubiera visto recientemente el cielo y a todos esos seres queridos. Y vi a esa mujer de 90 años que había llegado a Cristo, esa joven encantadora. Dijo, ¿no la recuerdas? Dije, no la recuerdo. Ahora, amigos, no pueden permitirse perderlo. Y recuerden, una pequeña interpretación errónea de la palabra evitó que todo esto, habría evitado que todo esto sucediera. Vamos. Seamos sinceros. Vamos. 95 Ahora, si hacen eso, cuando levantan la mano, lo descubrirán. Verán que Dios responderá. El problema es que se da por sentado, y ustedes dicen, sí, creo que es correcto. Pero quieren decir que están dejando que Satanás los engañe y los sofoque cuando saben que su lugar está aquí. Les puedo asegurar que es así, dice el Señor. Ahora, observen el resto de las reuniones, vean cómo funciona. Vean si les digo la verdad. Es la primera noche que he tenido una reunión sin tener la línea de oración, porque estoy haciendo exactamente lo que el Espíritu Santo me dijo que hiciera. Primero, establecer ese fundamento, porque lo vi suceder allí mismo. Luego, construir a partir de ahí. Muy bien, miembros de la iglesia, qué vergüenza. Una vez más, chicas, por así decirlo. Todas ustedes. Hoy, 96 Señor Dios, por favor. Ruego, Padre, esto es todo lo que sé hacer. Convence a cada persona que está equivocada, Señor. Saben que están equivocadas. Ruego que lo concedas, Señor, para que puedan ver la gloria de Dios todavía en el día. Porque las luces de la tarde están a punto de brillar. El sol se está poniendo. Ruego, Padre, por gracia y misericordia. Ten piedad, Señor, ruego mientras esperamos en ti. Concédelo, Señor. Salva a estos que son salvables ahora. Obtén la gloria. No dejes que la reunión decaiga por culpa de algunos. Ruego que lo concedas esta noche, Señor.
En el nombre de Jesús. Vuelvo a casa, para nunca más vagar. Abre tus brazos de amor, ahora Señor, vuelvo a casa. 97 Ahora, me pregunto cuántos hay por ahí que realmente sepan orar, que crean en Dios y sepan que viven por encima de todas las cosas del mundo por la gracia de Dios, las cosas del mundo no les molestan, las modas y la inmundicia de Hollywood, se fueron a la deriva, recuerden, la civilización ha viajado con el sol. Esta es la costa oeste. Aquí es donde la han arrojado. Así que aquí es donde habita todo espíritu inmundo, ya saben, esa es la verdad. Perversión, homosexualidad, mujeres inmorales. Solo miren lo que comenzó en el principio. Miren lo que ha sucedido en los últimos días. Aquí está, aquí mismo, arrojado a esta costa oeste, las modas del mundo. Salen de Seattle, y alrededor, aquí Irán, aquí está París aquí afuera, llevando a sus mujeres desnudas, y todo. Y antes solíamos ir allí para conseguir nuestras modas. Ahora vienen aquí. Vergüenza para esta nación que se dice cristiana. Dios tenga misericordia. Salvar lo salvable es mi oración. 98 Si tienen una relación con Dios y les interesan las almas perdidas, acérquense al altar y oremos con estas personas. Adelante, mientras cantamos de nuevo. Todos ustedes, hombres y mujeres piadosos que realmente creen en Dios, levántense de sus asientos y vengan aquí. Oremos. Hagámosles saber que estamos aquí para ayudarlos. Estamos aquí para respaldar la palabra de Dios. Estamos aquí para ayudar. Así es. He estado lejos, si quieren venir, hermanos, vengan. Está bien. Estas personas irán a sus iglesias. Señor, regreso a casa. Abre tus brazos de amor, Señor, regreso a casa. 99 tarjetas de oración mañana a las 6. Todos, ahora, todos, pongámonos de pie. Todos los que están ahí afuera, mientras oramos por esto. Inclinemos nuestros rostros y alcemos nuestras voces a Dios. Padre Celestial, venimos esta noche en el nombre del Señor Jesús para dar gracias y alabar al Hijo de Dios. Él habla en su palabra y lo escuchamos. Su voz clama desde los cielos, y sabemos que Él permanece igual ayer, hoy y por los siglos. Que el poder de Dios venga ahora sobre estas personas convictas y las salve de una vida de pecado. Concédelo, Señor. La iglesia ora. Satanás ha sido derrotado. El ángel dijo. Si encuentro 10 personas en Sodoma, eso es, oh Dios, aquí están esta noche un gran número de ellos, listos. Esperamos la reunión, Señor, un avivamiento del derramamiento del Espíritu Santo y la sanidad de los enfermos. Concédelo, Dios eterno, por Jesucristo, nuestro Salvador. Levanten las manos ahora. Crean que Él lo hará. Impónganse las manos unos a otros y oren. Tengan fe y crean que Dios lo concederá. Génesis 18, 32 Y él dijo, no se enoje ahora el Señor, si solo hablaré esta vez. Quizás se hallarán allí 10. Y él respondió, no la destruiré por amor a los 10. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos.